Javier Guerrero García, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. De nueva cuenta. Al contrario, sí, qué bueno que regresaste. Eres diputado priista, eres presidente de la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión de Presupuesto. De presupuesto, así es. Claro. Bueno, y el tema obviamente que nos ocupa pues es el presupuesto, ¿no? que ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados. A grandes rasgos, este presupuesto podría definirse de dos maneras, pregunto. Una sería, bueno, se reduce notablemente, de alguna manera, el presupuesto, la crisis económica que todos sabemos que existe, y por otro lado se trata de salvar el desarrollo social, ¿no es cierto? Sí, yo te diría que sí, definitivamente es una iniciativa de paquete económico en un entorno de muchísima volatilidad. Hay una caída en el ingreso petrolero, una reducción en la plataforma de producción, y hay una iniciativa de ley de ingresos responsable, diría yo, que hace énfasis en los ingresos vía de la recaudación federal, y hay un presupuesto que cuida mucho el gasto social, que lo vuelve vinculatorio en cuanto a, sobre todo, programas sociales, a partir de las evaluaciones del propio Coneval. Hay un compromiso de mantener el gasto y la inversión en educación superior, en ciencia y tecnología, y combate a la pobreza. Y hay una estrategia de inversión en materia de inversión física, sobre todo vinculada al desarrollo económico y a la creación de empleo. Esas serían los grandes, así es, los grandes trazos. Ahora, algunos nos preocupa, bueno, yo entre ellos, en materia de seguridad, por ejemplo, entiendo que hubo recortes, ¿no es cierto? No, definitivamente se cuida mucho el presupuesto en desarrollo social, se cuida mucho el presupuesto en seguridad pública, se establecen estrategias complementarias en materia de inversión y desarrollo económico. Hay una reducción fundamentalmente en el gasto del gobierno. Te diría que en el gasto de los organismos y de las dependencias cerca del 9%, una contención del gasto corriente, fundamental, una caída en el gasto corriente y una estrategia de contención en el crecimiento del gasto corriente, gastos de operación, fusiones de programas, alguna desaparición de direcciones generales, subsecretarías. Hay pues en la estrategia de reducción del gasto de pocos ingresos, hay una estrategia del gobierno federal para prestarse el cinturón, no deuda, no más impuestos, y sí una estrategia de cuidado del gasto. Hay un reto, me parece que importantísimo, y yo lo quiero comentar en materia de calidad del gasto. Hay un esfuerzo por rediseñar, por establecer una reingeniería del gasto en base al enfoque y al método de presupuesto base cero. Y en ese sentido me parece que una línea, un proceso que se inicia con la presentación de este paquete y que tendrá que continuar en los próximos años. Ahora, efectivamente se aplicó un presupuesto base cero, o sea, realmente se hizo un examen exhaustivo y riguroso de todos los programas a fin de eliminar aquellos que o se duplicaban o no tenían gastos claros o eran ineficientes. De entrada, ¿o es un proceso de largo plazo que va a yo diría que es un presupuesto de largo plazo. De entrada, el enfoque, el método para revisar programas, para eliminar duplicidades, establecer complementariedades en la estructura de gobierno, se hizo. Hay una reducción de 1,065 programas a 825. Creo que ese es un dato importante. O sea, pero obviamente 200 se eliminaron? Más de 200, 220 aproximadamente. Son bastantitos. 20%. 22% aproximadamente, y te refleja de alguna manera la preocupación por avanzar, por analizar, por replantear no solamente estructura orgánica, sino formas de operación de las dependencias del gobierno. Y eso es lo que estamos analizando. La iniciativa de decreto la estamos analizando en la Comisión de Presupuesto. ¿Cuáles son las prioridades de la Cámara y cuál es la prioridad de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados? Conservar, proteger el gasto social, el gasto en educación, fundamentalmente educación superior, ciencia y tecnología, el tema de seguridad, y fortalecer la estrategia de inversión a partir de mecanismos complementarios. La verdad, danos un dato. En seguridad, ¿a cuánto asciende el presupuesto
para la seguridad en México, para todas las fuerzas, para todas las corporaciones? No tengo el dato específico, pero te diría que no hay una caída, hay una estrategia para conjuntar fondos. Y la intención es que podamos fortalecer sobre todo la eficiencia en el gasto en materia de seguridad. Hay un esquema de coordinación con estados y municipios. La estrategia de coordinación creo que ha dado buen resultado y la intención es que se mantenga ese gasto. Dos preguntas más, diputado. Una, el asunto de las participaciones a los estados y a los municipios. Hay datos, pues, de que hay poco control sobre estos recursos en muchas ocasiones, que los gobernadores se sirven con la cuchara grande y también los presidentes municipales, y que hay un poco control. Y además es una parte de la negociación muy fuerte porque hay una exigencia de las entidades de tener más recursos, ¿no? ¿Hay algún tipo de avance o de control que se va a ejercer efectivamente sobre estos recursos que manda la Federación a los estados y los municipios? Sí, yo te diría que hay dos aspectos que creo que es importante, además de la legislación de reforma financiera que implica un control sobre la deuda de los estados, que esta discusión. Acabamos de aprobar un dictamen para reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental para poder fortalecer con la creación de consejos estatales de armonización contable todo este proceso de rendición de cuentas, establecer una plataforma homogénea de registros contables que no existe todavía, entiendo, que ha tenido dificultades en su avance. Es increíble que no exista una plataforma general, ¿no? Así es, y bueno, la ley se aprobó en la legislatura 60, estamos haciendo modificaciones en ese sentido, sobre todo para reforzar aspectos de coordinación. Hay mayores facultades del órgano superior de fiscalización en la materia. El tema es importante porque yo te diría que en el contexto de austeridad con el que tenemos este presupuesto, las participaciones federales no caen, se incrementan en cerca del 9% en general. Lo cual parece por un lado bueno y por otro lado malo, porque bueno, lo que hay que cuidar es la calidad del gasto. Pero efectivamente no hay controles. Fortalecer la sanción, el esquema de vigilancia, el esquema de fiscalización. Creo que ese es un reto, es una tarea que tenemos pendiente y que tenemos que impulsar y profundizar. Ahora, la segunda pregunta, diputado, es a la reforma fiscal se le hicieron desde diferentes sectores muchas críticas. Los empresarios solicitaban que hubiera una flexibilidad y el argumento era muy simple. Habría que hacer que esta reforma fiscal incentivara la inversión y al mismo tiempo devolviera recursos para que los ciudadanos tuvieran más recursos para consumo. Y eso permitiera una recuperación más rápida de la economía. ¿Se avanzó en ese sentido? Yo creo que está avanzando en ese sentido. Yo te diría que si no hubiéramos hecho la reforma fiscal estuviéramos en una situación demasiado difícil en materia de ingresos presupuestarios. Pero a lo mejor la economía está en situación difícil. Creo que en ese sentido estamos consolidando una ruta que es importante para el Estado mexicano, no solamente para el gobierno, en la vía de incrementar la recaudación, depender menos de los ingresos petroleros y establecer estrategias que permitan estimular el crecimiento y la generación de empleo. Lo ves tú en las declaraciones de los organismos empresariales, hay creo que una buena recepción de lo que aprobamos en Ley de Ingresos y me parece que estamos en el camino correcto. Diputado, pero lo que yo te quería plantear es eso, puntualizar. Si vas a un estado te vas a encontrar una Secretaría de Economía, una Secretaría de Desarrollo Rural, etc. Y estos estados pues no son autónomos porque reciben presupuesto de la Federación. El 80% de su presupuesto viene de la Federación. Hay ahí una duplicidad y además un gasto, como decíamos antes, que muchas veces no está controlado y que los gobernadores pues se sirven con la cuchara grande. Entonces, ahí habría que hacer algo, ¿no? Bueno, no se resuelve con el tema de las estructuras de operación de los gobiernos estatales, se resuelve con políticas de integración, de coordinación, que permitan identificar población objetivo en territorio y que puedan eliminar duplicidades en la existencia de programas, sobre todo de programas de atención o de subsidio, pero no necesariamente con la eliminación de contrapartes operativas a nivel estatal, porque la verdad es que hay programas federales que tienen su sentido de ejecución en la coordinación con los órganos operativos estatales. Yo te diría que el reto está fundamentalmente en eliminar duplicidades, evaluar el impacto de los programas, independientemente de que sean federales o estatales, y cuidar la calidad del gasto. Si efectivamente vamos a atravesar por una crisis de recursos, y esto ya es evidente, la caída del precio del petróleo
va para largo. Y eso representa que el 35%, representaba el 35% de los ingresos federales. 38%, aproximadamente, casi el 40%. Entonces, no es hora de hacer realmente una cirugía mayor en lo que se refiere no al Estado federal, no al gobierno federal, sino al Estado mexicano en su conjunto. Sí, yo creo que es parte de la estrategia, no solamente del enfoque de presupuesto base cero, que afecta fundamentalmente el gasto federal, sino principalmente al tema de evaluación del desempeño y de la fiscalización en la aplicación de los recursos. Si tú te fijas en la iniciativa de presupuesto de este año, hay una voluntad explícita para ajustar los gastos del gobierno, y creo que eso tendrá que ser repercutido a nivel estatal y municipal. Yo me iría mucho por el tema de la calidad del gasto, de la fiscalización, de la evaluación y fundamentalmente la sanción al mal gasto. Ahora, los reportes que ha habido, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación y todas estas cosas son verdaderamente alarmantes en muchos casos. Gastos que no están justificados, recursos que desaparecieron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en fin, la cuestión entonces es, dice una frase por ahí, que lo que no se puede medir no se puede evaluar. Así es. ¿Qué seguridad tienen los ciudadanos ahora de que efectivamente va a haber un mayor control? Y ya me refiero a una cosa muy anecdótica, el famoso asunto de los moches. Diputados, es tu caso, no sé si lo hagas, no, que bajan recursos. En absoluto, y luego nunca lo he hecho. En un pequeño moche, 10, 15%, hasta 30 se dice a veces, para asignar estos recursos al municipio tal, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo se va a controlar? Lo vamos a eliminar de entrada. Sí. Hay una disposición, una voluntad y un posicionamiento de la fracción del PRI de que no vamos a permitir ese tipo de asignaciones. Creo que el tema de fondo tiene que ver con fiscalización, con sanción, sí diseño presupuestal, eliminar cualquier resquicio de discrecionalidad en la aplicación de recursos de esta naturaleza y avanzar en el sistema anticorrupción y en la fiscalización, darle mayor poder al órgano superior de fiscalización. Y hay un tema que me parece importante, que es la participación ciudadana. Con eso cerramos, diputados. Se nos acabó el tiempo. Escaso recurso, decía Castillo Peraz. Diputado, muchas gracias. Gracias, Jaime. Te agradezco. Muy amable. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.